Cuando el sembrador celestial desciende cada sábado para sembrar la semilla de la verdad presente en el terreno del corazón humano, Él sabe que parte de la semilla se va a perder, que no toda va a crecer, que no dará su fruto. Es por eso que hemos titulado el mensaje de hoy: la semilla de la verdad y el terreno del corazón humano. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Las Escrituras nos dicen de la siguiente manera: y aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y grandes multitudes se juntaron a él. Y entrando él en una barca se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó luego porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Pero parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Si ustedes notaron, al final del relato de la parábola, Cristo dice: los que tienen oídos, ¿qué cosa? Oigan. ¿Estamos agradecidos con Dios por tener oídos? El Señor Jesucristo dice: si tienen oídos, oigan. ¿Por qué Él dice eso? Porque esa es la orden de Jehová Dios, que oigamos a su Hijo. Vamos a leer en el Evangelio aquí de Mateo siempre el capítulo 17 y el verso 5. Miren lo que dijo Dios. Mateo 17, verso 5. Dice: mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él, ¿qué cosa? Oíd. Hermanos, ¿cuánto seríamos de felices si nosotros le pusiéramos atención a lo que Él nos dice cada sábado? ¿Cuánto seríamos de felices si nosotros estuviéramos atentos a la palabra de Él? Digo que seríamos felices, porque Él le dijo a su siervo Juan: bienaventurados, le dijo, ¿qué cosa? Los que oyen. Así que, mis hermanos, dispongámonos esta mañana a oír a Jesús para regresar a casa felices. En esta parábola que hemos leído del sembrador, nosotros encontramos un relato muy simple, y debido a su simplicidad no ha sido valorado como se debiera. Aquí Cristo, haciendo una analogía de la semilla natural echada en el terreno, guía nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. El escenario se prestó para el relato de esta parábola, pues la multitud podía divisar a la distancia a los sembradores y segadores ocupados, unos echando la semilla y otros recogiendo los primeros granos. Para este momento, cuando Cristo relata la parábola,
El liderazgo de la iglesia oficial ya lo ha fraternizado y por lo tanto no puede enseñar más en la sinagoga. Y ha hecho de su templo las montañas y las riberas de los lagos. Pero ¿cuál era el propósito de Jesús al contar esta parábola? Por lo menos tres. Número uno, darle respuesta a las falsas expectativas que tenían los judíos en cuanto al Mesías. Número dos, mostrar cuál era la semilla que se tiene que sembrar. Y número tres, mostrar los efectos producidos en el crecimiento de la semilla según el suelo en el cual ésta es echada. Vamos entonces a analizar el primer propósito. Siguiendo el consejo de Cristo de poner atención a lo que Él dice, veamos el primer propósito de la parábola. Es decir, darle una respuesta a las falsas expectativas de los judíos en cuanto al Mesías. ¿Por qué tenía que hacerlo el Señor? Por lo que dice Elena White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Ella dice: la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. La forma de su venida no era lo que ellos esperaban. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó a esta expectativa con la parábola del sembrador. No por la fuerza de las armas, no por violentas interposiciones, había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 17. Hermanos, qué desengaño para los judíos. En vez de un conquistador imperial, su Mesías había venido como un sembrador paciente que implanta el reino en forma de principios en el corazón de los hombres. No venía con armas, no venía forzando conciencias, venía enseñando los principios de la verdad presente para ese tiempo. Bueno, sigue diciendo el don profético, siempre en Palabra de Vida del Gran Maestro. Cristo había venido no como rey, sino como sembrador, no para derrocar imperios, sino para esparcir semillas, no para señalar a sus seguidores triunfos terrenales y grandeza nacional, sino una cosecha que debe ser recogida después de pacientes trabajos y en medio de pérdidas y desengaños. ¿Quién fue cosechado de esta manera, experimentando pérdida y desengaños? Ni más ni menos que el apóstol Pablo. Veamos lo que él nos dice en Filipenses 3, versículos 7 y 8. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y aquí encontramos a este grande apóstol diciéndonos lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Él dice: y ciertamente, pero cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Tremendo. Conocer a Cristo, hermanos, es la cosa más maravillosa que le puede ocurrir a un cristiano. Te pregunto yo, ¿no eres tú feliz de haber conocido al Señor? Pablo dice: el conocimiento que yo he adquirido de mi Señor es tan grande que todo lo que yo había ganado es como estiércol, es como basura. ¿Y qué es lo que él había ganado? Veamos más atrasito, versículos 5 y 6. Siempre aquí en Filipenses 3, versículos 5 y 6. Él dice, vamos a leer desde el 4. Aunque yo tengo, dice, también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero todo esto, dice Pablo, una vez que yo he conocido a mi Señor, yo, dice, todo esto lo considero como basura, lo considero como pérdida, porque he ganado algo mejor que se llama Jesucristo. Ese es el reino del Señor. Así Él lo trajo a la tierra, no como los judíos pensaban, que podía ser un emperador, que podía derrotar a los romanos. No, sino sembrando semillas, implantando principios, implantando la semilla del evangelio en el corazón de la gente, y ésta experimentando pérdidas a cambio de ganar a su Salvador. Saulo, dice Elena White, Saulo de Tarso sobresalía, dice, entre los dignatarios judíos, porque aunque ciudadano romano por nacimiento, era de linaje judío y había sido educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos. Los rabinos lo consideraban como un joven muy promisorio y acariciaban grandes esperanzas respecto a él como capaz y celoso defensor de la antigua fe. Su elevación a miembro del Sanedrín lo colocó en una posición de poder. Así está escrito en Hechos de los Apóstoles, página 92. Hermanos, este hombre era poderoso. Este hombre tenía todo el poder para perseguir a los cristianos. Consintió en la muerte de Esteban. Pero todo esto que él tenía, qué glorioso cuando él dice: los considero como estiércol, porque ahora he conocido a aquel a quien yo perseguía, a Jesucristo mi Salvador. Así que, habiendo tenido claro ahora entonces el primer propósito de la parábola, pasemos al segundo. El segundo propósito de la parábola era mostrar cuál era la semilla que se debía sembrar. Y para eso los invito a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 14. Evangelio de Marcos, capítulo 4 y versículo 14. ¿Cuál era la semilla que se tenía que sembrar? Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 14. El sembrador, dice Cristo, es el que siembra, ¿qué cosa? La palabra. Pero la palabra ¿de quién, hermanos? Vamos a Lucas 8, verso 5. Porque no todos los evangelistas dicen el relato en la misma manera. Algunos le agregan algunas cosas importantes. Y vean cómo Lucas dice la palabra de quién era la que el sembrador tenía que sembrar. Lucas 8, verso 5. Dice: el sembrador salió a sembrar, ¿qué cosa, hermanos? Su semilla. Y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Pero noten, el sembrador tenía que sembrar no la palabra de Caifás, no la semilla de Anás. Cristo no venía a sembrar la semilla de los líderes religiosos de su tiempo, ni mucho menos vino a sembrar la semilla de algunos teólogos de hoy. Él, dice el texto, venía a sembrar su semilla, su palabra. Y en esto debemos aprender los predicadores, que cuando de predicar se trata, nos aseguremos que prediquemos la semilla de su palabra. Porque muchos púlpitos hoy en día se está sembrando
una semilla que es la semilla del error. Y están engañando a mucha gente, igual como en los días de Jesús. Él tenía que sembrar su semilla, su palabra. Dice el espíritu de profecía que desde la caída del hombre, Satanás ha estado sembrando semillas del error. Fue por medio de un engaño como obtuvo el dominio sobre el hombre al principio. Y así trabaja todavía para derrocar el reino de Dios en la tierra y colocar a los hombres bajo su poder. Un sembrador, dice, proveniente de un mundo más alto, o sea, Cristo, vino a sembrar las semillas de verdad. Aquel que había estado en los concilios de Dios, aquel que había morado en el lugar santísimo del Eterno, podía traer a los hombres los puros principios de la verdad. Desde la caída del hombre, Cristo había sido el revelador de la verdad al mundo. ¿Y dónde se encuentra dicha verdad? Pues ni más ni menos que aquí, en la palabra de Dios. Y cuando decimos la palabra de Dios, nos referimos a toda, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Porque muchos que siembran la semilla del error en los púlpitos de las iglesias de hoy, menoscaban las enseñanzas del Antiguo Testamento como que si no fueran inspiradas por Dios. Al decirle a la gente, por ejemplo, que Éxodo 20, del 8 al 11, no es más válido para los cristianos, es decir, la obediencia a la santa ley de Dios. El don de profecía nos dice que muchos profesos ministros del Evangelio no están aceptando toda la Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio rechaza una porción y otro objeta otra parte. Valoran su juicio como superior a la palabra. Y los pasajes de la Escritura que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. La divina autenticidad de la Biblia está siendo destruida, hermanos, hoy en día. Y así se están difundiendo semillas de incredulidad, pues la gente se confunde y no sabe qué creer. Hay muchas creencias que la mente no tiene derecho a albergar. En los días de Cristo, por ejemplo, los rabinos interpretaban en forma forzada y mística muchas porciones de las Escrituras. A causa de que la semilla o la sencilla enseñanza de la palabra de Dios condenaba sus prácticas, trataban de destruir su fuerza. Y lo mismo se hace hoy en día. Se hace aparecer la palabra de Dios como misteriosa y oscura para excusar la violación de la ley divina. Cristo reprendió estas prácticas en su tiempo. Él enseñó que la palabra de Dios debía de ser entendida por todos. Señaló las Escrituras como algo de incuestionable autoridad. Y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y como el fundamento de toda fe. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Cristo vino para restaurar la palabra, vino para sembrar su palabra, porque los hombres estaban sembrando su propia palabra, la de ellos. Cristo vino para restaurar los verdaderos principios de su palabra a las almas que estaban sedientas. Cristo nos dice aquí en su palabra que el sembrador salió a sembrar, refiriéndose a él mismo. ¿De dónde salió el Señor? Vea lo que dice el don profético. Cristo, el sembrador celestial, salió a sembrar. Dejó su hogar de seguridad y paz. Dejó la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre, como hombre tentado. Salió solo para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, la simiente de vida para el mundo perdido. Y es por eso, hermanos, que nosotros
siguiendo su ejemplo, debemos salir también a sembrar su palabra. Dice esta sierva de Dios, Elena White, que sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera. Cuando Abraham, dice, recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y así salió, dice, sin saber a dónde iba. También el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Así también, dice Ellen White, los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirlo a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida, debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. No repito las citas donde está esto, porque todas las citas que traigo ahora son del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, y solo aparecen ahí las páginas. Mis hermanos, si los propósitos mencionados hasta aquí son importantes, mucho más lo es el tercer propósito. Es decir, que la parábola fue contada para mostrar los efectos producidos en el crecimiento de la semilla según el suelo en el cual fuera echada. Y aquí, hermanos, esto tiene que ver la manera como nosotros tratamos el mensaje de la palabra. Porque de la aceptación o rechazo del mensaje depende el destino eterno de las personas. Y en esto, hermanos, no podemos negar la realidad que muchos estamos identificados con más de algún tipo de terreno de los que menciona la parábola, empezando con el primero de ellos, es decir, el que cayó junto al camino. Leamos Lucas capítulo 8, versos 11 y 12. Lucas 8, versos 11 y 12. Cuando Cristo explicó la parábola, dijo: esta es pues la parábola. La semilla, dijo, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Noten, hermanos, que cuando leímos la parábola, antes de la explicación, los que fueron sembrados junto al camino, los pájaros, dice la Escritura, vinieron y sacaron la semilla. Ya en Lucas, al explicar la parábola, se nos dice que esos pájaros no fueron otros que ¿quién? ¿Quién? El diablo. Los pájaros que sacaron la semilla en aquel tipo de terreno junto al camino no fue otro que Satanás. Mis hermanos, ¿por qué Satanás arranca la semilla de esas personas que son comparadas a un terreno junto al camino? ¿Por qué él saca la semilla tan rápido de allí? Vamos a ver lo que dice el don de profecía. Dice: la semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente, ¿cómo? Desatento. Por eso es que yo le preguntaba a los jóvenes allá atrás, ¿qué es lo más importante cuando venimos a adorar? Y ellos respondían que lo más importante es poner atención a lo que Dios va a decir. Porque si no ponemos atención, es porque estamos desatentos. Y si estamos desatentos, seremos como los que cae la semilla junto al camino, que el diablo rápido viene y se las arrebata.
Satanás está pendiente de quienes están desatentos siempre que se predica la palabra. Y él pone cosas para que estén desatentos. Pero nosotros debemos, hermanos, ahora entender lo que Cristo nos quiere decir. Los desatentos cuando la palabra es predicada son semejantes a los que están junto al camino y el diablo les arrebata lo que les es sembrado por parte del Señor. Dice que estos desatentos son semejantes, dice, al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias. Es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo. Absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias, el alma está endurecida con engaño de pecado. ¿Qué sucede con un camino que lo pasan y lo pasan y lo pasan caminando tanto tiempo? ¿Cómo se vuelve ese camino? Su superficie, ¿blandita o dura? Dura. Cristo dice que hay tipos de cristianos que la palabra, cuando le es predicada, no entra realmente en su corazón, porque tienen un corazón duro. Pero esa dureza, hermanos, ha sido en cierta manera hecha por la misma actitud del oyente. ¿Cuántos hay endurecidos que cada vez Cristo quiere hablarles a su corazón? ¿Cuántos hay que cada vez que tienen la oportunidad de oír palabra del Señor, por su actitud desatenta, endurecen su corazón y el Señor no puede hacer la obra con ustedes, mis hermanos, si ese fuera el caso? Dice esta sierva del Señor, Elena White, que los hombres oyen la palabra, pero no la entienden, no disciernen que se aplica a ellos, no se dan cuenta de sus necesidades y peligros, no perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como que si fuera algo que no les concerniese. Es por eso, hermanos, que aunque muchos han oído el mensaje de Dios por la radio y la televisión, no reaccionan, porque están duros de corazón. Y así como se siembra lo que oyen allí por la radio y la televisión, así el diablo se los arrebata, porque están endurecidos. Pero esto mismo ocurre con los que llegan a un lugar a escuchar la palabra. Mire lo que sigue diciendo esta sierva de Dios, Elena White. Como los pájaros, dice, están listos para sacar la semilla de junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de la verdad divina. ¿Por qué lo hace? Porque él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el evangelio. ¿Cómo? ¿A dónde se hace presente Satanás y sus ángeles? A los lugares donde se predica la verdad. ¿Para qué se hace presente? Para ponerles muchas cosas que los haga perder la atención, muchas cosas que les haga quitar la concentración del mensaje. Si no nos pone ganas de ir al baño cuando ya empezó el sermón, nos pone ganas de otra cosa, pero buscando que no estemos atentos a la voz de Dios. Mis hermanos, también en los templos Satanás y sus ángeles se encuentran para hacer esta obra de sacar la semilla que Cristo siembra. Pero lo hace con los que son duros para recibir el mensaje.
¿Y de qué manera lo hace? Bueno, sigamos leyendo aquí. Mientras los ángeles del cielo, dice, tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Mientras Cristo está atrayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. ¿Y cómo lo hace? Ocupa la mente con planes mundanos. Estamos en la iglesia, pero estamos pensando todavía en que tenemos un appointment en la tarde. Estamos en la iglesia, pero estamos pensando que tenemos otros compromisos que atender que no tienen nada que ver con la adoración con Dios. Satanás dice, trata de desviar la atención ocupando la mente con planes mundanos. ¿De qué otra forma lo hace? Excitando la crítica o insinuando la duda y la incredulidad. Como decir, ya está tirando ese pastor. No puede predicar si no está tirando. O decir, por ejemplo, ¿será tanto así? Excita, dice, la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. Y mire de qué otra manera lo hace. La forma en que el orador escoge, su lenguaje o sus maneras pueden no agradar a los oyentes y se espacian en esos defectos. Y así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. Mis hermanos, ¿cuántos hay que venimos a la iglesia más para criticar al predicador, más para evaluar al que habla que para oír lo que Dios tiene que decir? ¿Cuántos hay que tristemente venimos para mirar los defectos del que predica o señalar sus errores, sin darnos cuenta que así Satanás nos gana el juego de la vida, mis hermanos? Pero todavía este mal no solamente ocurre en la iglesia, sino que lo llevamos a nuestros hogares, convirtiéndonos así en ayudantes de Satanás. Y no lo digo yo, hermanos, lo dice el don profético. Mire, Satanás dice tiene muchos ayudantes. Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella el objeto de sus críticas. ¿A dónde, hermanos? En el hogar. Se sientan allí para juzgar el sermón como juzgarían las palabras de un conferenciante mundano o un orador político. Se espacian en comentarios triviales o sarcásticos sobre el mensaje que debe ser considerado como la palabra del Señor dirigida a ellos. Se discuten allí libremente el carácter, los motivos y las acciones del pastor, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Se pronuncian juicios severos, se repiten chismes y calumnias, y esto algunas veces a oídos de los inconversos. A menudo, dice, los padres conversan de estas cosas a oídos de sus propios hijos. Y así se destruye el respeto por los mensajeros de Dios y la reverencia debida a su mensaje. Hermanos, sigamos leyendo. Dice, muchos son inducidos a considerar livianamente la misma palabra de Dios. Así dice, en los hogares de los profesos cristianos se inculca a muchos jóvenes la incredulidad. Y los padres se preguntan, ¿por qué sus hijos tienen tan poco interés en el evangelio? Y se hallan tan listos para dudar de las verdades bíblicas. Dice que los padres se admiran de que sea tan difícil alcanzarlos con las influencias morales y religiosas.
¿No ven que su propio ejemplo ha endurecido el corazón de sus hijos? La buena semilla no encuentra lugar para arraigarse y Satanás la arrebata. Oh, mis hermanos, ¿qué daño le hemos hecho a nuestros hijos cuando nos hemos puesto a hacer todo esto que acabamos de leer? Hermanos, luego el pastor no puede ayudar a tu hijo cuando anda decaído espiritualmente. Luego el pastor no puede ayudar a tu hija cuando está en problemas, porque tu hijo ya no cree en el ministerio del pastor, porque tú mismo en la casa te pusiste a hablar tanto del pastor junto con tu hijo oyéndote. Y tú no sabes si en la vida ese hijo puede llegar a necesitar y el pastor podría ser útil. Apelo, hermanos, en el nombre del Señor, que ya no seamos como los de junto al camino, y que mejor cada vez que vengamos a la iglesia estemos atentos para escuchar lo que Jesús dice. Hermanos, estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos trae. Permitamos que el Espíritu Santo pase su arado, hermanos, en nuestro corazón. Porque si Él pasa el arado, toda la dureza que hay en nosotros se va a ablandar. Bueno, pero ¿qué decir de la semilla que cayó en pedregales? Lucas 8:13. Cristo explicando qué significa la semilla que cayó en pedregales, dice: y los de sobre la piedra, dice, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, que por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Y Mateo dice, se ofenden. ¿Qué quiso decir Jesús con esto, hermanos? De que los que caen junto a la piedra se apartan cuando viene la prueba, de que son los que se reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces y que solo creen por un tiempo. Hermanos, aquí yo quisiera hacer una aplicación a nosotros como iglesia de la verdad presente. Cuando el Señor a nosotros nos sacó de donde estábamos, porque yo digo que nos sacó, aunque el hombre pueda decir que nos sacaron, yo creo que Dios nos sacó. Sin embargo, cuando Dios nos sacó, hermanos, Dios tenía para nosotros un cúmulo de verdades que nosotros ni en cuenta nosotros las vivíamos ni las considerábamos. Y el Señor en su misericordia nos toma y nos comienza a dar mensaje tras mensaje sobre la reforma pro salud, sobre la reforma en el vestir, sobre la reforma en la adoración. Y comienza el Señor a decirnos: mejoren en esto, mejoren en esto, mejoren aquí, mejoren allá. Y hermanos y hermanas, esa palabra, esas reformas que de la palabra de Dios han brotado para esta iglesia, ¿cuántos de nosotros las hemos resistido? ¿Cuántos de nosotros las hemos rechazado? ¿Será porque somos terreno donde la semilla ha caído junto a las piedras? Dejemos que el don profético nos amplíe un poco más esto. Miren lo que dice. La semilla, dice, en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento, y por lo tanto pronto muere. Muchos, dice, que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. Ojo a lo que está subrayado aquí, hermanos, porque aquí se refleja al oyente que solo está en la iglesia por lo que le gusta. Vino aquí porque algo le gustaba, y cuando ya no se hacen las cosas como a él le gustan, pues se va. Es decir,
No llegaron por la verdad para mantenerse en la verdad. Llegaron por algún gusto que ellos tenían en relación con lo que tal vez aquí se estaba haciendo. Hermanos, noten lo que dice: la piedra del egoísmo yace en su interior. Es decir, lo que a mí me gusta, mi ego, lo que yo quiero. Y por esa piedra que yace en el interior es que la semilla que el Señor siembra no tiene raíz profunda. Bueno, dice, hablando de estos oidores pedregosos, que estos, dice, no subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado, y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase, dice, puede ser fácilmente convencida, y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Y hermanos, qué rápido mostramos que tenemos una religión superficial, ¿no es cierto? Mire lo que sigue diciendo esta sierva del Señor. No se retractan, dice, porque hayan recibido la palabra inmediatamente, ni porque se regocijen en ella. No, porque hemos leído que la recibieron con gozo. Tan pronto como Mateo, dice, oyó el llamamiento del Salvador, se levantó de inmediato, dejó todo y lo siguió. Tan pronto como la palabra divina viene a nuestros corazones, Dios desea que la recibamos, y es lo correcto, aceptarla con gozo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y hay gozo en el alma que cree en Cristo. Pero aquellos de los cuales la parábola dice que reciben la palabra inmediatamente y la reciben con ese gozo, no calculan el costo. No consideran lo que la palabra de Dios requiere de ellos. No examinan todos sus hábitos de vida a la luz de la palabra, ni se entregan por completo a su dominio. ¿Y todo por qué? Porque la semilla sí ha brotado, pero la raíz no está profunda. Y por lo tanto, no depende de Cristo, sino que depende de lo que a Él le gusta. Dice esta sierva, las raíces de la planta penetran profundamente en el suelo y ocultas de la vista nutren la vida del vegetal. Tal debe ocurrir con el cristiano. Es por la unión invisible del alma con Cristo, mediante la fe, como la vida espiritual se alimenta. Pero los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona no tiene raíz en sí porque no está relacionada con Cristo. Está relacionada con lo que le gustó que había nada más en la iglesia. El cálido sol, dice, estival, que fortalece y madura el robusto grano, destruye aquello que no tiene raíz profunda. Así, dice, el que no tiene raíz en sí es temporal, es decir, dura solo un tiempo, y una vez venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Muchos reciben el evangelio como una manera de escapar del sufrimiento. O sea, mis hermanos, de que aquí también están reflejados los que llegaron nada más porque estaban pasando por algún problema. Es que yo tenía diabetes, es que yo tenía cáncer, es que a mí me gustó que en esta radio y en esta televisión se promovía la salud y por eso he llegado aquí. Hermanos, muchos reciben el evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, pero la verdad presente muchas veces no es relevante para algunos. Nosotros, hermanos, Dios nos trajo aquí porque aquí se predica su verdad. Alrededor de todas las verdades están las otras cosas bonitas que Dios nos ha dado, pero básicamente por lo que el Señor nos trajo aquí es porque viviéramos la verdad. Bueno, mire lo que sigue diciendo esta sierva. Muchos reciben el evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien que como una liberación del pecado.
Se regocijan por un tiempo porque piensan que la religión los va a libertar de las dificultades y las pruebas. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos consecuentes, pero desmayan en medio de la prueba fiera de la tentación. No pueden soportar el oprobio por la causa de Cristo. Cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, ellos se ofenden. A veces uno de predicador se pregunta, ¿cómo le hago? ¿Le doy al pueblo lo que quiere oír o le doy al pueblo lo que necesita oír? Y a veces uno tiene que ser explícito a la hora de aplicar la palabra. Y por ahí de repente, según cómo está nuestra condición, salimos ofendidos. Pero no demuestra eso más que solamente que somos cristianos pedregosos. Dice, cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, ellos se ofenden. Les costaría demasiado esfuerzo hacer un cambio radical en su vida. Miran los actuales inconvenientes y pruebas y olvidan las realidades eternas. A semejanza de los discípulos que dejaron a Jesús, están listos para decir, dure esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se van. Y se van a otro lado a buscar lo que les gusta. Hermanitos y hermanitas, en el nombre del Señor Jesucristo, les invito a que nosotros estemos en este pueblo por las razones correctas. Es decir, como dije, porque aquí predicamos la verdad. Pero hermanos, ¿habrá esperanza si yo soy un cristiano de esos? Un cristiano pedregoso, que no tengo suficiente raíz y que por lo tanto me seco. ¿Habrá esperanza? Claro que sí. Mire lo que dice el don de profecía. La única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo. ¿Cuáles fueron las palabras? Os es necesario nacer otra vez. El que no naciere otra vez, dijo Cristo, no puede ver el reino de Dios. Cristo, hermanos, aquí está pidiendo una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Cristo está pidiendo el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse el yo. El que vive para sí no es cristiano. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo a la vez lo hace a uno oidor, pedregoso, y no prevalecerá cuando la prueba le sobrevenga. Pero hermanos, ¿qué de los que fueron sembrados entre espinos? Lucas 8:14. Cristo explica quiénes son ellos. Dice, y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose son ahogados de los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, y por lo tanto, ¿qué cosa? No llevan fruto. Y de esto, miren lo que la inspiración nos amplía. La semilla del evangelio, dice, a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha del trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. Noten, hermanos, lo que dice esta declaración, que las espinas están relacionadas con los viejos hábitos y prácticas de la vida pecaminosa anterior. En otras palabras, los sembrados junto a las espinas son aquellos que todavía les gusta el mundo y siguen en la iglesia, pero todavía con sus prácticas mundanas. Mire lo que dice esta sierva. Las espinas del pecado, dice, crecen en cualquier terreno, no necesitan cultivo. Las espinas y las zarzas están siempre listas para surgir.
Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Los hombres pueden profesar creer el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. Si no ganan la victoria sobre el pecado la va a obtener sobre ellos. Las espinas que han sido cortadas pero no desarraigadas crecen con presteza hasta que el alma queda ahogada por ellas. Pero si queremos, hermanos, algo más específico, veamos algunos ejemplos de espinas. Miren, Cristo especificó las cosas que son dañinas para el alma. Según San Marcos, hablando de las espinas, dijo que son los cuidados de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Pero según Lucas, Cristo dijo que son los cuidados, las riquezas y los pasatiempos de la vida. Esto es lo que ahoga la palabra, el crecimiento de la semilla espiritual. El alma deja de obtener su nutrición de Cristo y la espiritualidad se desvanece del corazón. Y es verdad, nosotros vimos aquí que Lucas nos dice que los que caen o los que son como los espinos son aquellos que los ahogan los afanes, las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Cuáles podrían ser los placeres de esta vida? Pues, hermanos, son esas pasiones que manifestamos por las competencias deportivas, por ejemplo, por los bailes, por los juegos de azar, por los vicios como el alcohol, el tabaco, las drogas, por los videojuegos y por el uso desmedido de las redes sociales. Dedicar recursos económicos y tanto tiempo a esas cosas, pero no a las cosas que ejercitan para la piedad, como el estudio de la Biblia, el orar y el asistir a la iglesia. Sin duda, mis hermanos, todas esas cosas van a ahogar la semilla de la verdad. Pero ¿será que habrá esperanza para este tipo de oyentes? Los que las espinas les están ahogando la semilla, los que las cosas mundanales les están enredando y no los deja disfrutar la verdad. ¿Será que habrá esperanza para ellos? Claro que sí. Mire usted, dice: los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y las espinas no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Una vez que el terreno ha estado cubierto por las espinas, solo se lo puede utilizar después de un trabajo diligente. Así también, solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. El Señor nos ordena por medio de su profeta: hagan barbecho para ustedes y no siembren sobre espinas. Siembren para ustedes en justicia y sieguen para ustedes en misericordia. Dios desea hacer en favor nuestro esta obra y nos pide que cooperemos con Él. El barbecho. El barbecho es el terreno que no se cultiva por un tiempo y que está listo para que el arado lo perfore y así la tierra esté lista para la siembra. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hagamos barbecho nosotros también. Es decir, eliminemos la apostasía y hagamos una reforma en nuestra vida. Mis hermanos, el mundo nos persigue. Es porque el mundo nos atrae tanto que hacemos nosotros ciertas transigencias con él. Lo hacemos
Ya lo he dicho, pero lo voy a repetir. Lo hacemos con la forma en cómo nos vestimos, con la forma en cómo nos arreglamos. Una hija de Dios que no quiere ser más terreno junto a las espinas, ya debería de sacar de su cartera ese lápiz que le hace pasar esa raya negra en sus ojos. Una hija de Dios que no quiere ser semilla plantada junto a las espinas, ya debería de sacar esa pintura con la cual anda pintadas las uñas de sus pies. Una hija de Dios que está sembrada la verdad junto a las espinas, debería hoy saber que esa forma de vestirse, tan pegada la ropa al cuerpo y corta, no es otra cosa que el mundo metido en usted. Y los hombres, igualmente, con todas las prácticas deportivas apasionadas que manifestamos, e igualmente con la ropa que elegimos. Aquí nosotros estamos mirando, hermanos, que los que son sembrados y la semilla cae junto a las espinas son todos esos que el mundo lo traen en sus venas. Y yo quiero decir otra vez en el nombre de Jesucristo: rompamos con el mundo, hermanos. Rompamos con el mundo. Pero te voy a pedir un favor, hermanita, que si no quieres romper con el mundo, por favor no traigas el mundo a la presencia del Señor cuando vienes a reunirte. Hay hermanitas que como que ya se les cansó estar usando el vestido largo cuando vienen a la iglesia. Hay hermanitas que ya les dio otra vez de querer andar con los vestidos pegaditos y cortos, distrayendo la atención, convirtiéndose en pájaros que sacan la semilla de aquellos que pudieran estar atentos. Yo les digo en el nombre del Señor Jesucristo: no seamos más terreno donde la semilla cae junto a las espinas. Es decir, rompamos con el mundo, mis hermanos, y no traigamos el mundo a la iglesia. El otro día yo dije, quizás si sigo predicando así, quizás si sigo enfatizando mucho las normas, pues me voy a quedar con pocos miembros, porque se me va a ir mucha gente. Pero yo pregunto, ¿esa gente que viene aquí es mi gente? Esa es la gente de Cristo. Y si se van a ir porque no les gustó la palabra de Cristo. Y es preferible quedarnos con 20 o con 30 que les guste la palabra de Cristo, a tener 200 o 300 que les gusta andar con el mundo. Tenemos que definirnos, mis hermanos. Yo le amo en el Señor, le amo como no tiene idea, pero en el nombre del Señor y por amor le digo, entienda lo que Cristo le está diciendo. Usted es un terreno que está la semilla sembrada junto al camino y le están ahogando la semilla de la verdad. Hermanos, hagamos barbecho. Es decir, eliminemos la apostasía que hay en nosotros. Hagamos una reforma en nuestra vida y entonces el Espíritu Santo podrá pasar su arado sobre nosotros. Sigue diciendo esta sierva de Dios: debe cultivarse, dice, el jardín del corazón. La tierra debe ser roturada por el arrepentimiento. Deben sacarse de raíz las malas hierbas que ahogan el grano sembrado. Así como se requiere un trabajo diligente para limpiar un campo que se ha llenado de abrojos, solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón por medio de esfuerzos fervientes hechos en el nombre y el poder de Cristo. Pero hermanos, no todos los terrenos son malos, gracias a Dios. El sembrador se goza cuando encuentra buena tierra, pues las escrituras dicen en el versículo 15 de Lucas 8 lo siguiente. Lucas 8, verso 15.
Mas la que en buena tierra, dice, cae la semilla. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. ¿Quién es este tipo de oyentes? ¿Quién es este tipo de hermanos? Conocido aquí como buena tierra. El don de profecía nos dice, el oyente dice que se asemeja al buen terreno, recibe la palabra, pero no como palabra de hombres, sino según lo es verdaderamente la palabra de Dios. Solo es un verdadero estudiante el que recibe las escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Oyentes tales, dice, eran Cornelio y sus amigos, que dijeron al apóstol Pedro: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando usted venga a la iglesia de esa manera, cuando usted venga con esa actitud para venir a oír todo lo que Dios ha mandado, usted va a salir de aquí lleno de la palabra. Los oyentes dice que son comparables a un buen terreno. Habiendo oído la palabra, la guardan, es decir, lo obedecen. Satanás, dice, con todos sus agentes del mal no puede arrebatárselas. No es suficiente solo oír o leer la palabra. El que desea sacar provecho de las escrituras debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada. Por medio de ferviente atención y del pensar impregnado de oración, debe aprender el significado de las palabras de verdad y debe beber profundamente del espíritu de los oráculos santos. Me llama la atención, hermanos, lo que dice Cristo aquí en este versículo 15 de Lucas 8, que los que son buena tierra son los que llevan fruto con paciencia. Hermanos, lo que está diciendo el Señor aquí es que los que son buena tierra muestran los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu no son otros que el carácter de Dios. Los que son sembrados, dicen, buena tierra, estos también soportan toda prueba que les venga y permanecen fieles al Señor, pase lo que pase. Y el Señor mora con ellos. Pues mire lo que dice el don de profecía. El que me ama, dijo Cristo, ¿qué va a hacer con mi palabra? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Hermanos, no te lleves la palabra de este pastor imperfecto. Llévate la palabra que Dios te ha dado hoy, mi hermano. En nosotros se manifestará, dice, la influencia dominante de una mente más fuerte y perfecta, porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que lo soporta todo. En nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos por más tiempo la vida común de egoísmo, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se va a reproducir en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo, que son uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Hermanos, ¿saben lo que está diciendo aquí Jesús? Lo que va a ocurrir, dice, con estos que son buena tierra es un milagro. Es un milagro. Porque a la hora de buscar los frutos, van a dar 100 veces más de lo que se sembró en ellos. A la hora de buscar los frutos, van a dar 60 más de lo que se sembró en ellos. A la hora de buscar los frutos, van a dar 30 más de lo que se sembró en ellos. En otras palabras, hermanos, lo que el Señor está diciendo es: un milagro va a ocurrir con ustedes. Y digo un milagro porque no hay en la naturaleza alguien que haya sembrado un grano o todo lo que sembró le dio 100 veces más de lo que sembró. Siempre hay algo que se pierde. Estadísticas de la agricultura muestran de que cierta cantidad de grano que se siembra no da lo que se esperaba. Aquí Cristo lo que está diciendo es:
Solo yo puedo hacer ese milagro de que siembro mi semilla de la verdad y ustedes me dan 100 veces más de lo que yo sembré. Y para terminar, hermanos, este mensaje, quisiera invitarlos a que leamos la última exhortación de 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y la palabra del Señor dice: por lo cual nosotros también, sin cesar, damos gracias a Dios. Porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros, los que creéis. La exhortación, hermanos, que el apóstol Pablo nos hace aquí es de que recibamos la palabra como la palabra de Dios y que dejemos que la palabra actúe en nosotros. Hermanos, no vengamos más a la iglesia viendo la palabra como la palabra de hombres, sino como es, según en verdad, la palabra de Dios. Cuando lo hagamos, desde que entramos allí, entraremos con un gran temor, hermanos, porque venimos a oír a Jehová Dios. Y nuestra actitud, una vez sentados, será de temor de Dios. Hermanos, el Señor puso en mi corazón este mensaje, porque yo quisiera que nosotros, hermanos, todos, empezando por mí, seamos cristianos prácticos. Cristianos donde la palabra no entra en un oído y sale en otra, sino cristianos donde somos buena tierra, donde la palabra actúa en nosotros. Termino con esta declaración de la mensajera del Señor, Elena White. Dice que los fariseos percibieron el significado de la parábola, pero para ellos su lección era como ingrata. Aparentaron no entenderla. Los mismos discípulos no habían entendido la parábola, pero su interés se despertó. Vinieron a Jesús en privado y le pidieron una explicación. Este era el deseo que Cristo quería despertar, a fin de poder darles instrucción más definida. Les explicó la parábola como aclarará su palabra a todo aquel que lo busque con sinceridad de corazón. Amén. Mis hermanos y hermanas, es mi deseo que nunca abandones la verdad presente. Pero si un día abandonas la verdad presente, nada más estarías reflejando el tipo de terreno que tú eras en esta congregación. No vayas a decir que te fuiste por fulano o por sutano. Di la verdad. Era por el tipo de terreno que tú eras. Porque si tú te dispones hoy a ser buena tierra, tú no vas a abandonar la verdad presente, sino que la vas a vivir y la vas a proclamar. Pregunto ahora, hermanos, ¿cuántos les gustaría de todo corazón ser buena tierra para que el Señor siembre su verdad en ustedes? Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Y esas manos levantadas, los ángeles que todo lo anotan, han anotado ahora que ustedes quieren ser buena tierra. Dios les bendiga. Los que no se comprometen levantando la mano, también los ángeles anotan. Cuando te invitaban a que te comprometieras, no la querías levantar. Cuando te invitaban a que hicieras un compromiso, aunque sea de levantar la mano para hacer un buen terreno, no quisiste. Los ángeles lo anotan. Pero es mi deseo en el nombre del Señor que esta palabra no vuelva a Él vacía y que haga la obra en todos nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Cristo, ora en mí, oh
ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor por el mío Cristo, por el mío Cristo, por el mío Cristo. Entra en este corazón por el mío Cristo. Que esa sea, hermanos, nuestra grande oración, que Él more en nuestro corazón. Ah, ¿cómo sería nuestra vida con Cristo morando en nuestro corazón, hermanos? No habría lugar para murmuras, para resentimientos. Nosotros siempre estaríamos gozosos. ¿De verdad queremos que Cristo more en nuestro corazón, hermanos? Vamos a orar y pidámoselo en oración al Señor. Oh Padre Celestial, con toda propiedad podemos decir que el arado divino vino a surcar nuestros corazones para revolver la tierra dura que hay en nosotros, para apartar las piedras, para quitar las espinas y convertirnos así en una buena tierra. Señor, de este mensaje algunos, sin duda en su corazón, han tomado su decisión. Tú que pesas los corazones, sabes lo que hay en nuestro interior. Pero ante la invitación, Señor, que se ha hecho, de que si realmente queremos que tú mores en nuestro corazón, tú has oído el amén. El amén, Señor, se ha dado al unísono. De verdad queremos que tú mores en nuestro corazón. Ven, Señor, a nosotros. Quita de nosotros, Padre, las piedras, las espinas. Conviértenos, Señor, en una buena tierra. Una tierra que dé fruto. Una tierra que refleje todo lo que tú enseñas a tus hijos. Que pueda reflejar tu carácter. Una tierra que por donde quiera que vaya, se mira que te está dando más de lo que se ha sembrado. Tal vez 30, 60 o 100 según el tiempo en que llevamos conociéndote. Pero lo más importante, Señor, es que nosotros reflejemos el fruto de tu Espíritu. Te ruego, Padre, que esta palabra no vuelva a ti vacía y que todos aquí nos dispongamos, como dijiste, que el que tiene oído para oír, que oiga. Y Dios, te ruego para que todos hayamos oído y todos pongamos por obra tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el grande nombre de Cristo Jesús. Amén.